Faustino de Sinax presenta a Virginia Ordóñez, actriz y dramaturga, quien nos hablará acerca de la producción teatral en México. Muy buenas tardes, Virginia Ordóñez. Gracias por aceptar esta invitación de Revista Cultural Besania. Muy buenas tardes, Faustino. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo el espacio. Gracias. Virginia Ordóñez, dramaturga, que en esta tarde nos va a hablar sobre la dramaturgia femenina escrita por mujeres en México. Faustino, creo que hablar de la dramaturgia mexicana es hablar finalmente de la presencia de la ideología de las mujeres en México. Creo que, como en otros países, siempre ha habido mucho más impulso de la literatura masculina, pero finalmente el trabajo de las mujeres se ha ido abriendo puertas y creo que ha logrado dejar una huella importante en el país. Por ejemplo, en el siglo pasado, desde principios o a lo largo de la primera mitad, pues encontramos dramaturgas que ya dejan una huella importante con su trabajo, y ya a mitad del siglo, pues encontramos nombres como Luisa Josefina Hernández, una de las autoras que todavía tenemos vivas, que es parte fundamental de la dramaturgia contemporánea, la maestra Sabina Berman, Olga Harmony, que ya murió, pero que finalmente también fue un pilar de la dramaturgia en México y de la crítica, no únicamente de la dramaturgia. Y pues ya en años más recientes, más contemporáneos, pues encontramos trabajos muy relevantes como los de Bárbara Colio, Jimena Escalante. De hecho, cabe mencionar que el Centro de Investigación Rodolfo Sigli, que es de investigación teatral aquí en México, este año o el año pasado hizo una recopilación muy interesante coordinada por Silvia Peláez, que reúne a las 40 dramaturgas mexicanas contemporáneas más importantes en México. De hecho, está recopilado en un CD y es muy interesante porque plantea una pequeña ficha curricular, describe las principales obras de cada dramaturga y aparte se puede leer un texto de cada una de ellas. Creo que es un gran trabajo porque finalmente nos da un panorama claro de lo que se está haciendo en el país. Claro. Creo que las últimas... Claro que una de las últimas vertientes en los últimos años va relacionado pues con la defensa de los derechos. Yo creo que inevitablemente, bueno, nuestro país y muchos otros de Latinoamérica son violentos en muchos aspectos y creo que la dramaturgia tiene un compromiso muy grande con la búsqueda de espacios más seguros para las mujeres. En particular, en la ciudad que estoy, en la que vivo, existe en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la maestría en estudios de género. La maestra Susana Báez, investigadora de esta universidad, nos convocó hace como 2 años a 5 o 6 dramaturgas de la frontera para que escribiéramos precisamente esto, ¿no? Mujeres que escriban problemáticas cercanas y que finalmente poder decir cuál es la mirada de nosotras a lo que sucede en la frontera. Fue un proyecto muy interesante, coordinado, la maestra convocó y coordinó el proyecto, pero a nivel dramaturgia nos coordinó el maestro Enrique Mijares, que precisamente este año va a recibir la presea Juan Ruiz de Alarcón por trayectoria en México. Y acudieron la maestra Arminé Arjona, Selfa Chu, la misma Susana Báez, Ana Laura Ramírez, estuve yo, espero que no se me olvide a alguien más, y fue un ejercicio muy interesante porque ya sabemos que el discurso de las mujeres queda impreso en su obra, pero aquí deliberadamente íbamos a eso, ¿no? Finalmente a plantear una antología en que tendríamos voces femeninas enfocadas precisamente a plasmar nuestro sentir sobre el contexto social en que estamos. ¿Y el resultado, Virginia? El resultado final. Esta publicación que se llama Voces Femeninas de Dramaturgias de la Frontera, en la que se abordan temáticas muy diversas. Por ejemplo, la maestra Selfa Chu es historiadora, entonces creo que hay un peso muy grande en los textos que escribe de este bagaje cultural de ella.
La maestra Ana Laura Ramírez escribe sobre este contexto de las mujeres policías en la frontera y todo con finalmente todo con lo que se ven involucrada al estar en esta posición. La maestra Susana Báez se va más a una historia ya de familia, ¿no? Y los problemas que ocurren en estas estructuras familiares. Y yo me voy enfocada más a algo generacional, finalmente. Estas 3 generaciones que van heredando carga ideológica a las generaciones más recientes, y cómo a veces también como mujeres, yo sé que involucradas, ¿cómo decirlo? No sé si presionadas o envueltas por el contexto que estamos, a veces también de cierta manera contribuimos a que la posición en la actualidad nuestra no sea la idónea, ¿no? Finalmente existen estas posturas machistas, pero también como mujeres en algún momento nos encargamos de transmitirla. Yo la escribí como en la búsqueda de dejar un testimonio de mi forma de ver esta carga generacional y de buscar que si a mí me tocó estar en una época de lucha, la siguiente generación, que yo no tengo hijos, que sería mi sobrina, ella pueda estar en un contexto que le ofrezca muchas más posibilidades sin necesidad de estar en lucha, que ya se haya asumido, ¿no? Finalmente los resultados. Claro. Pero, sí. ¿Cuántas más dramaturgas de tu generación están escribiendo teatro? En el estado, en el país. En el país son muchísimas, podríamos hablar de 400. Wow, como le comentaba, un número, por decir un número, ¿no? Finalmente identificaron a las 40 más importantes, pero hay una gran actividad en cada uno de los estados. Yo podría decir que a lo mejor en Chihuahua son 25, 30, y haciendo una relación más o menos proporcional, puedo decir que son unas 350, 400. Pero sí hay muchas mujeres interesadas en escribir teatro. Y sobre todo yo creo en lo particular que es un teatro con un compromiso muy fuerte. Creo que la mayoría de las dramaturgas que escriben teatro se enfocan a un teatro con fines culturales o artísticos, que casi no se escribe teatro comercial. Sí se escribe, pero finalmente no se perfilan hacia... También creo que una condicionante es las escuelas de teatro en México, ¿no? Finalmente que los lineamientos van, la búsqueda va por esta línea, un teatro que recoja el sentir social y pues que de cierta manera o muestre la vida o contribuya a que la situación en que estamos cambie. Y estos movimientos que me hablas como tema social y político, estas dramaturgas también participan como actrices en la dirección o están solo enfocadas a solo escribir. En el caso tuyo y en el caso de las que vos sepas. Algunas sí tienen dobles actividades, por ejemplo, la maestra Gisela Arroyo, ella dirige y escribe, no actúa. Tengo algunas compañeras que actúan y escriben. Las compañeras que están en este libro, déjenme nada más que no olvidarlas a todas, pero la mayoría, no, por no decir todas, escribe únicamente. Sí, la maestra Armenia Arjona, Ana Laura Ramírez, El Pachú y Susana Báez. Ellas únicamente escriben, pero sí hay dramaturgas que hacen las dos actividades. Un ejemplo es la maestra Gisela Arroyo, aquí en la frontera. Claro, claro. Se presentan, ¿cuál es la obra más representativa de Virginia Ordóñez? Yo creo que siempre, para mí es la última, ¿no? Creo que a veces siempre estamos en un crecimiento. La que estoy ahorita trabajando para representar, que se tuvo que suspender por el motivo de la pandemia. Claro. Y aunque he hecho algunos proyectos ahorita por la pandemia, esta no, me gustaría que fuera presencial porque trata del choque de la cultura rarámuri tarahumara con el choque de la cultura mestiza. Entonces, finalmente, como el montaje es de carácter ritual, me gustaría que no fuera en plataformas, que fuera finalmente un montaje en vivo. Para mí es muy importante porque creo que, aparte de denunciar las injusticias que hay contra los indígenas en nuestro estado,
creo que logro rescatar finalmente también gran parte de sus raíces y sus creencias. Busqué hacer una investigación, estar en contacto con ellos para también comprender y finalmente que no fuera únicamente una visión desde afuera. El texto se contextualiza en Semana Santa en la Sierra Tarahumara. Entonces, finalmente es muy interesante ver este mestizaje de las costumbres y creencias de ellos con las cristianas, ¿no? Finalmente, y cómo se representan en la fiesta. Y incluí otro factor que yo no tenía contemplado en ese momento. De hecho, cuando llegamos a hacer la investigación, fue como en el 2013 la investigación, aunque apenas lo voy a llevar a escena. Fue en esa época porque recibí una beca del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes para escribirla. Y cuando llegamos a la sierra fue muy interesante porque aparte de esta investigación que yo había hecho sobre la comunidad tarahumara, no había considerado lo fuerte que estaba el problema del narcotráfico en esa zona. Entonces, que inevitablemente impacta, ¿no?, en la forma de vida. De hecho, a mí me comentaron que la parte más fuerte de la festividad, pues eran los días jueves santo, viernes santo y el fin de semana, que era continua la fiesta, finalmente no se dormía, todo el ritual era una serie de danzas afuera de la iglesia, en la que finalmente había una lucha entre ciertos personajes que están inmersos en esta concepción que son pintos y fariseos. Pero me llamó la atención que finalmente no se daba la continuidad como otros años porque había una presencia muy fuerte del narcotráfico que evitaba que los indígenas tomaran demasiado alcohol, evitaban que hubiera peleas. Fue muy extraño porque en el sentido de, primero, triste en ver cómo afectan estos agentes externos, también difícil en el sentido de que uno no puede evitar sentir miedo. Me decía la persona que nos hospedó, no, usted no diga que viene a investigar, usted diga que es turista, porque aquí se va a meter en complicaciones, ¿no? Pero finalmente me di cuenta de esta festividad intervenida por este problema, que extrañamente la persona que me hospedaba, que también vale la pena analizar por qué suceden este tipo de cosas, ella decía que finalmente el narcotráfico vino a regular que las cosas funcionaran bien en la ciudad porque antes no funcionaban hasta que ellos llegaron. Pero yo me pregunto, ¿cómo alguien puede decir que las cosas mejoraron en cuanto a orden cuando hacía 2 meses acababa de perder un hijo, ¿no? Entonces, estas contradicciones increíbles, que finalmente uno plantea algo en la ficción, pero la realidad lo supera. Entonces, ahorita la tengo en puerta este proyecto. Espero el próximo año poder presentarlo, y si no, pues entonces sí voy a adaptarlo a que se presente de manera virtual. Es un texto muy simbólico, yo me atrevo a decir, pero es una opinión personal, muy poético. Creo que gran parte de este sentir de la cultura tarahumara solo se puede describir a través de poesía o de metáforas, ¿no? Fue la forma de acercarme al sentir de ellos. Claro. ¿Cuántos libros tenés publicados, Virginia? Como le decía, yo generalmente publico antologías junto con compañeras. Esta que le mostré es la 4ª antología en la que estoy publicada. De manera independiente, no. 3 de ellas publicadas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la 4ª por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Y en actuación, en cuántas has estado? ¿En cuántos montajes he estado? He estado en alrededor de 40. Tengo aproximadamente 20 años en el escenario, más o menos 40 montajes he estado. He dirigido alrededor de 20, entre ellos 2 óperas y una zarzuela. Muy bien. Virginia, ya nos hablaste de una influencia propia mexicana, en el caso tuyo como dramaturga, pero hay algunas otras influencias, digamos, de otros países,
de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. ¿Hay algunas otras influencias? Yo soy un amante del realismo mágico. Yo creo que antes de acercarme y conocer todo lo que se estaba haciendo en México, yo me enamoro del teatro por García Lorca y por García Lorca en España y por Tennessee Williams aquí en Norteamérica. Creo que son dos de los autores que tienen una repercusión muy grande en mí. Yo creo que algo que admiro mucho de ellos es independiente de las problemáticas tan fuertes que tratan, el uso del lenguaje, la belleza del lenguaje. Yo creo que se puede hablar de lo más terrible, pero que si se habla con una belleza del lenguaje llega mucho más fácil al espectador. Hay quien piensa lo contrario, ¿no? Que debe haber un realismo absoluto, que choque la realidad contra quien la observa, pero yo creo o es mi lenguaje, ¿no? Mi lenguaje es llegar por la poesía, aún en la dramaturgia, a transmitir lo que quiero. Y creo que, pues para mí, textos maravillosos de García Lorca que han dejado una huella en mí, pues es Yerma, es Bernarda de Alba, pues la trilogía de la Tierra, Bodas de Sangre, de Tennessee Williams, me encantan un tranvía llamado Deseo, espero algún día poder montarla. Ahorita bueno, me sigue dando mucho miedo, ¿no? Finalmente es un texto gigantesco y no me he atrevido a tocarlo. También de William, súbitamente el verano pasado, Lo que no se dice. Creo que ellos dos tienen, como decía, una repercusión muy grande en mi trabajo. Tal vez la pronunciación no es la adecuada, pero Albert Camus, de los existencialistas, también creo que es otro de mis autores que han dejado una huella muy importante en mí. Hablo demasiado, usted me dice cuando pare. No, está muy bien, está muy bien. Nos estás enseñando teatro, eso es lo importante. Para nuestros espectadores de la revista cultural Besania, esto es precisamente lo que nos interesa, aprender de cada invitado. Virginia, si bien es cierto, sos joven y ya tenés 20 años de estar en esto, ¿qué esperarías de la generación que viene, que de alguna medida anotaste al principio, de la generación que viene atrás de vos? La generación que viene. Ahorita con la pandemia ha habido muchas controversias sobre si el teatro va a desaparecer, porque finalmente llevarlo a la pantalla ya tiene pues puntos de coincidencia con el video y con el cine. Yo espero que la pandemia termine, pero si se alargara el periodo, yo creo que no tiene por qué terminar. Yo creo que solo deberíamos cambiar de paradigma de la forma de hacer teatro, pero finalmente hay que buscar que las generaciones futuras le sigan dando continuidad al teatro. Creo que se ha sobrevivido tantos siglos, una pandemia no nos puede detener. Y también que espero que siga teniendo un compromiso social. Hay algunos contemporáneos o amigos que consideran que no necesariamente tiene que tener un compromiso social. Yo creo que sí. Yo creo que el teatro, soy soñadora y pienso que el teatro puede cambiar al mundo, como el arte en general, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta dejar esa semilla en las nuevas generaciones de que el teatro tiene que tener un compromiso, que el teatro habla de la vida, de representar lo que estamos viviendo, es un espacio también de denuncia, ¿por qué no? Es un espacio para expresar nuestras ideas y como decía García Lorca, ¿no? Recoge el sentir del pueblo. Palabras más, palabras menos, quizá voy a alterar lo que él dice, que un teatro que no recoge este sentir social no tiene derecho a llamarse teatro, ¿no? Sino sala de juegos donde se hace esa cosa tan triste de matar el tiempo. Sí creo en el teatro con un compromiso muy, muy fuerte. Creo que eso también se aplica a la poesía, al cuento, a la novela, al ensayo, etcétera, ¿verdad? Creo que eso que estás anotando, creo que se ajusta a todo. Es un compromiso humano.
Sí, y también hace algunos años, ya como 10 años, no porque ahorita no tengamos una época violenta, pero hubo una época muy violenta en la que la mayoría de la población se encerró, ¿no? Finalmente, como esta forma de protegerte, de protegernos, dejamos vacías las calles, la economía vino, cayó la economía. Entonces yo creo que en ese momento los artistas en todas las disciplinas fueron quienes tomaron el compromiso de volver a reactivar la ciudad, de Claro, decir, claro. la violencia no se ha terminado, pero no nos vamos a morir adentro de casa. Entonces empezaron a haber movimientos y manifestaciones, y hacer eventos en las plazas, y hacer eventos en los teatros, y creo que ayudaron de manera determinante a que regresara esta normalidad. Yo a veces no entiendo, al menos en mi país es complicado porque en cuanto a los presupuestos públicos, el de cultura siempre lleva la menor partida, ¿no? Siempre dicen, si hay que reducir un presupuesto, se reduce el de cultura. Y creo que al menos en un sentido, estos problemas de violencia también se pueden atacar desde ahí, ¿no? Finalmente, si la gente tiene una formación mucho más sólida, artística o en otros aspectos, es una forma de erradicar la violencia de raíz y no ya nada más solucionar los actos. Si ayudamos a que los niños canalicen sus emociones a través del arte, yo creo que podríamos tener adultos mucho más sanos y por lo tanto contextos mucho más, contextos de paz, ¿no? Virginia, nos hablaste de la generación que venga atrás. Perdón, No, no, está bien, está me bien. refería a la que venía enfrente, que es lo que yo esperaría, y Claro, la que claro. De la que venía atrás, de la que fue el pasado de México históricamente, pero la generación tuya, ahora, a partir de este momento de la pandemia, que por supuesto que ha ahogado eh, al espectador, ¿verdad? Que nos ha detenido a ver espectáculos de teatro. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué crees que vaya a pasar con el teatro en términos generales? Porque ya ahora podemos hablar, digamos, por esto de la pandemia, de manera global. ¿Qué crees que vaya a pasar a futuro, a un futuro corto? Yo creo que va a continuar. De hecho, había muchas controversias sobre si el teatro que se hacía en las pantallas era o no, o podía considerarse teatro. Creo que la pandemia vino a validar este concepto. Todas las compañías del país, o la gran mayoría, están trabajando ahorita teatro digital o teatro virtual. Sí, Ya muchas de ellas crearon salas formales. Yo creo que si ya tomaron la iniciativa de abrir salas formales es porque le van a seguir dando continuidad en estos espacios, aún y cuando podamos regresar de manera presencial. Creo que la actividad no paró, creo que se disparó, y creo que también hay que ver la ventaja de este teatro virtual, que sería una forma pues de exportar del teatro al mundo, ¿no? Finalmente el teatro es presencial, pero eso también limita a que únicamente tenga impacto en la zona que se representa. Siempre será maravilloso el acto vivo, pero creo que también estos alcances que nos ofrecen las plataformas virtuales vale la pena evaluarlos para que se vea lo que se está haciendo en México, pero también lo que tienen que decir no solo las mujeres, ¿no? Sino todos los mexicanos, qué están haciendo y qué tienen que decir. Y hay otras propuestas muy interesantes que de hecho son también propuestas no solo transmitidas en plataformas virtuales, sino que son interactivas, ¿no? Que se entra en contacto con el público, y creo que ahí también se puede rescatar en este tipo de manifestaciones un poco de esta parte del acto vivo. muy Yo bien. creo que el teatro no va a desaparecer y espero que si lo hace no sea mientras yo viva. Ok, ok. Sé que es la esperanza de muchos teatreros, actores, dramaturgos, en general. Virginia, para ya finalizar, eh, ¿qué mensaje tenés para los que están entrando, la gente joven, ese gran grueso de mujeres jóvenes que están entrando al teatro? ¿Qué mensaje tenés?
Creo que hay mucha ilusión de muchos jóvenes por entrar al teatro, pero creo que muchas veces se acercan a él desde la visión comercial, ¿no? Porque a lo mejor es con lo que tienen acercamiento. Yo les recomendaría que busquen prepararse y que sobre todo busquen estar en proyectos que vayan de acuerdo a su ideología. El teatro no es solo entretenimiento, sino que tenemos que tener muy claro lo que queremos decir. Finalmente es el camino en el cual nos expresamos, entonces tener muy claro lo que queremos transmitir a través de él. De allí parte el compromiso, y creo que debe haber compromiso en todo lo que hacemos, no únicamente en el teatro. Muy bien. Virginia, muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación a Revista Besania, y esperamos muy pronto ver una obra tuya. Que sea muy Esperemos pronto. que sí. Si que hacemos sea... algún otro proyecto virtual, yo encantada de invitarlos para compartir. Muchas gracias. Que tenga muy buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un gusto haber estado con usted. Igualmente, pura vida. Chao. Chao.